Y acá estamos, una vez más en el barro, como solemos decir, con las patas en el barro. Y a ver, por ahí es una antigüedad, ¿no? Porque vamos a hablar de villas, vamos a hablar de barrios populares, y hoy ya no son puro barro, porque hay urbanizaciones importantes en la ciudad de Buenos Aires, pero no me entretengo demasiado. Valeria Snitkovsky es historiadora, es doctora en historia, es investigadora del CONICET y acaba de sacar, está presentando hoy en un rato, cuando hacemos esta nota, un libro que es el primer libro, la primera historia de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que es un material que yo estuve la posibilidad de ir viendo por partes, y me parece un hallazgo porque es parte importante de la ciudad donde uno vive, y donde, que está rodeado también de muchas estigmatizaciones, prejuicios, desconocimientos, desinformación, mala información. Así que Ujú. vamos a hablar con Valeria sobre este tema tan importante para los porteños y para todo el país, ¿no? Porque esta es la ciudad capital de toda la República Argentina. Valeria, gracias por meter las patas en el barro, pero creo que en esta investigación es una súper redundancia. Gracias a vos, Eddie. Igual siempre fue un gusto caminar las villas y hablar con la gente, que me cuenten sus historias. Y bueno, fue una investigación que llevó muchos años, pero que la disfruté a la vez también. ¿Cuántos O sea, años? y empecé, hará casi 20 años, hice los últimos trabajos de la carrera de historia sobre el tema, mi tesis de licenciatura, después la tesis de doctorado en historia, y los primeros años del ingreso a carrera en CONICET, que sería como pasar a planta en CONICET. Así que bueno, ya hace un buen tiempo que vengo investigando el tema. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, daba apoyo escolar en la Villa 31 cuando estaba en el secundario, y ahí iba siendo parte y escuchando, bueno, todos los homenajes, toda la liturgia que tienen en el barrio, cada vez que recuerdan el pasado, que hacen memoria, que hacen algún tipo de reunión para recordar, por ejemplo, el juicio que le ganaron en plena dictadura al que era intendente de la ciudad, Cacciatore, para frenar el avance de las topadoras. Ese Ujú. juicio fue algo que yo escuchaba hablar mucho del tema. En plena dictadura se armó una organización que fue la Comisión de Demandantes, que lo que hizo fue nuclear a distintas villas de la ciudad para, por la vía legal, frenar los desalojos en dictadura. Entonces, bueno, cuando empecé a estudiar historia fui viendo que nada de esto estaba en la carrera, que no era ni una nota al pie, y que había siempre una mirada cada vez que aparecía. En general el tema no aparecía, pero si aparecía muchas veces era una historia deformada, con poca información, siempre sesgada, ¿no? Entonces me pareció interesante ponerme a rastrear, a buscar los primeros registros de la historia de las villas de la ciudad. Pero bueno, la que más conozco es la 31 en realidad. Claro. Ahora, fue en ese episodio, a ver, tan emblemático como poco contado, ¿no? Porque Ujú. quedó como ahí, que estaban las topadoras listas para ir a levantar la Villa 31, y hubo una movida muy fuerte, que incluso tuvo trascendencia internacional en su momento. Em, Ahora, yo digo, ¿fue ahí que terminó la idea de las villas como algo transitorio para consolidarse como algo permanente? Porque la villa, es barrio de emergencia, ¿no? La emergencia implica una transitoriedad, es un paso hacia otra cosa, y terminó siendo un paso hacia ahí mismo, hacia su propio desarrollo. Sí, para mí hay dos cuestiones. Por un lado, es más difícil ascender socialmente ahora que hace 4 o 5 décadas, entonces eso también hace que lo transitorio se vuelva permanente, pero también hay algo de una lucha histórica por el derecho a la ciudad que hizo que bueno, ya haya cambiado esa tendencia a expulsar violentamente a la gente de la ciudad y que se le dé la posibilidad de habitar este mismo suelo donde estamos nosotros,
donde Ujú, están las mayores posibilidades y los mayores recursos en términos de educación, de trabajo, porque bueno, es parte de esta concentración que hay en el país donde todo está radicado, bueno, o buena parte de las posibilidades están concentradas en Buenos Aires. ujú. Hablando del territorio de la ciudad de Buenos Aires, ¿de qué hablamos Mm. en dimensión de territorio cuando hablamos de las villas y de qué hablamos en cantidad de población? Actualmente hay alrededor de 400.000 personas según los últimos relevamientos y bueno, serían un 15% de la población total de la ciudad, en alrededor de 50, perdón, barrios populares, villas. Bueno, esos son los últimos relevamientos, pero esto es algo que está cambiando permanentemente, es una realidad muy dinámica. Ujú. ¿Hay un sistema que las relaciona con las villas del Gran Buenos Aires? Bueno, históricamente hubo organizaciones que trascendieron el perímetro urbano, el perímetro de la ciudad, porque siempre hay vínculos de parentesco, de amistad, mismo los torneos intervillas, los torneos de fútbol, muchas veces se jugaban equipos de distintas villas de la ciudad y de Gran Buenos Aires. También los planes que históricamente se implementaron en la ciudad para aplicar esos desalojos violentos y compulsivos. Cuando trascendieron la ciudad, eso también generó respuestas que fueron más allá de la ciudad. Entonces, es un poco una delimitación artificial que sirve para ponerle un límite a la investigación y decir hasta acá llego, pero muchas veces esos límites son imposibles de respetar. Mm. ¿Cuál fue históricamente la primera villa? La primera villa, yo diría, por lo menos hasta donde encontré, que fue la villa del Bajo Belgrano, que ya no existe. Algunos la recordarán, que estaba cerca de la cancha de River y fue desalojada antes del Mundial 78, un poco antes, meses antes del Mundial. Pero existió desde fines del siglo XIX, es decir, era el llamado arrabal en el Bajo de Belgrano, Ujú, y también se lo llamaba el barrio de las Latas del Bajo Belgrano, que después con los años fue nombrado Villa 29 por esas necesidades burocráticas de enumerar las distintas villas de la ujú, ciudad. Pero si tuviera que decir cuál fue la más antigua, diría que fue el Bajo Belgrano, ujú. que ya ¿Y no ahí existe. dónde te documentaste para ver lo que no existe? ¿En registros públicos, en literatura, en tangos? Es una muy buena pregunta, porque es difícil ir por lo que ya no está y especialmente por lo que fue invisibilizado. Pero sí, exacto, literatura, tangos, también algunos registros de organizaciones barriales que nombran al Bajo Belgrano, porque así como era de las más antiguas, era de las más organizadas, entonces para fines de la década del 60 y principios de los 70, cuando la sociedad argentina se radicaliza y hay una efervescencia de la militancia y a la vez de las publicaciones escritas Ujú, que dan cuenta de esas mismas militancias, ahí empieza a aparecer el Bajo Belgrano como una villa que encabezaba las distintas movilizaciones, las distintas demandas de las villas de la ciudad, y de ahí en más fui rastreando para atrás y llegué a fines del siglo XIX, buscando en la revista, en la vieja Caras y Caretas, ujú, PBT, en distintas revistas de la época. ujú. Ahora, ¿y registros de catastro no había? Sí, hay registros oficiales. En realidad yo empecé por ahí, por esas militancias tan visibles en los 70, pero en realidad hay registros oficiales. De hecho, el primer censo sistemático que se hace de una villa fue en el Bajo Belgrano, por lo menos es el primero que encontré, el primer relevamiento que el Estado organizadamente hizo en una villa, y eso fue en la década del 30, en el marco de la Gran Depresión, cuando bajo el gobierno de Agustín P. Justo, vos sabés que hubo distintas
juntas reguladoras, que las más conocidas son la de carne y la de granos, pero también hubo una Junta Nacional de Lucha contra la Desocupación, y esa junta fue la que ordenó que se hiciera ese primer relevamiento en el Bajo de Grano. Ujú. ¿Y cómo es el después? O sea, ¿cómo va siendo? Porque, a ver, las villas son migración interna Or- originalmente. Originalmente, bueno, para mediados del siglo XX fue principalmente migración interna, después hubo sucesivas generaciones ya de gente que nació en la ciudad de Buenos Aires, entonces eso se fue desdibujando, pero también hubo gente que iba y venía, que volvía a la provincia, de ahí a la ciudad, y bueno, es como algo, como te decía, dinámico. Pero la primera villa de la ciudad, es decir, el primer barrio precario conocido como villa en la ciudad de Buenos Aires, ese estuvo formado originalmente por inmigrantes de origen europeo, de Europa del Este, eh, también en la Gran Depresión, en la década del 30, entre 1932 y 1935, polacos, checoslovacos, lituanos, mayoritariamente hombres solos que vinieron a trabajar y bueno, con la crisis internacional y que impactó muy fuertemente en el Río de la Plata durante la primera mitad de la década del 30, quedaron desempleados y buscaron en la zona portuaria la manera, bueno, de armar su barrio con lo que tenían y con lo que podían. Ujú. Pero esto no es Bajo Belgrano. No, eso fue la Villa Desocupación, así se la conoció. También Villa Esperanza era ese doble nombre, aunque en la mayor parte de las fuentes de la época aparece como Villa Desocupación. Y estaba en la costanera norte, cerca de donde está ahora el Club de Pescadores. Llegó a tener unos 10.000 habitantes. La Ah, muy visitó grande. Gardel, hay fotos de Gardel visitando Villa Desocupación. También Roberto Art escribió una nota muy linda en el periódico, perdón, en la publicación Claridad, eh, también de Raúl González Tuñón, que escribió una serie de crónicas preciosas en crítica. Entonces, bueno, hay muchas fuentes, hay tangos, hay obras de teatro, hay muchos registros. También hubo un alemán antifascista, Paul Sech, que escribía en yiddish y en alemán, y hace poco tradujeron su obra, y él también tiene un registro muy detallado de lo que era la vida en Villa Desocupación, y sin embargo hay muy poco escrito sobre esta primera villa de inmigrantes europeos, y en general lo que se dice fueron los migrantes internos durante el primer peronismo los que generaron las primeras villas, todo cargado de un estigma y un sesgo fuerte, cuando en realidad el primer barrio precario conocido como villa, te decía, es de la década del 30. Ujú. ¿Snitkovsky de qué origen es? Ruso. ¿Tuviste antepasados por ahí? No. Sí, 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 claro. Sí, era Besarabia, era también esa misma zona de donde venía la gente de Villa Desocupación, también Polonia, tengo Ajá. gente de esa zona. Pero digo, ¿tuviste antepasados en Villa Desocupación? No. No, 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 que No. yo sepa no, Pero algún amigo de algún antepasado tal vez sí. probablemente. Puede ser, puede ser. Valeria, ¿hay una cultura villera? Sí, por eso yo me resisto un poco a usar el término barrio popular, porque hay una identidad fuerte alrededor del término villa, por ejemplo, que da nombre a los curas villeros, a la cumbia villera, a lo que fue en su momento el movimiento villero peronista o el movimiento villero en general, con sus distintas ascripciones políticas según el momento de la historia. Eh, sí, hay una identidad. eh, como cuando uno estudia cualquier sector de la sociedad que va construyendo toda su propia memoria y su propia historia. Ujú. ¿Y cuáles son los valores y disvalores principales de esa cultura? O sea, para descubrir si hay integración o hay marginación. Eso fue variando históricamente, porque lo que encontré buscando las fuentes primarias
No digo los análisis académicos, porque te decía, desde la academia hubo mucho sesgo y se habló siempre de marginalidad, se tendió a hablar en términos de marginalidad, pero lo que fui encontrando entre las décadas del 50 y 70 es una población plenamente integrada al mercado de trabajo, mayoritariamente sindicalizada. Entonces me cuesta pensar en marginalidad cuando, por ejemplo, en Retiro, en la 31, la gente mayoritariamente trabaja en el puerto, en la construcción, en fábricas de la zona, y de esto da cuenta toda la literatura sobre el tema, digo, de ficción, pero que está basada, hay muchas ficciones basadas en recorridos por estos barrios. Entonces, te decía, fue variando históricamente. Siempre durante estas épocas yo encontré esta cuestión de una integración muy fuerte, y por eso me cuesta hablar de población marginal. Y a partir del 89, con esa gran crisis, aparecen las ollas populares que dan origen después a los comedores. Eso también lo que implica es que los comedores fueron desplazando a las viejas comisiones vecinales, que eran las principales entidades políticas de los barrios, y mucho más autónomas que los comedores, porque no dependían tanto de tener regularmente recursos del Estado para algo tan básico como el alimento. Entonces, te diría que según la época hay problemas distintos, urgencias también diferentes, y se puede ver realidades y caracterizaciones distintas de la gente que habita estos barrios. También la cuestión de la droga aparece fuertemente a partir de la década del 90. Antes no hay Ujú. registro Ahí, ni ahí, de ahí, ahí comedor. vamos. Ahí vamos a la droga y también a ver, la internacionalización o regionalización de las villas. Pero vos lo que estás planteando es que de las viejas comisiones vecinales se pasó a las ollas populares y los comedores. Ujú. ¿Lo planteas de alguna manera al comedor no solo un lugar donde ir a buscar un sustento básico, sino también como un regulador del conflicto social? Sí, los comedores pasaron a ser las principales organizaciones que regulan la vida comunitaria en los barrios, o por lo menos muy importantes. Pasaron a tener un lugar central a medida también que crece, o que creció el desempleo, el trabajo precario, que la vida se volvió más insegura en distintos aspectos, y llegar a necesitar la comida tan, digo, depender de que la comida baje del Estado o baje de alguna entidad benéfica, ya eso va generando otro tipo de vida política en las villas. Ujú, ujú. ¿Cómo es el proceso a ver, internacionalización y después criminalización? Bueno, estaba pensando mientras me preguntabas que todo esto, en realidad mi tesis de doctorado llega hasta 1983, cuando tuve la posibilidad, que esperé mucho y que yo deseaba muchísimo, de convertir esa tesis en libro, y apareció la Fundación Tejido Urbano y me dio esta posibilidad. Me pidieron que por favor llegara al presente, y ahí fui encontrando todos estos contrastes y poniendo en blanco sobre negro el antes y el después de la dictadura, con todos los cambios internacionales, digo, no solo en Argentina, ¿no? La década del 70, del 80 fueron bisagras en el mundo, con el desmantelamiento de los estados de bienestar y los impactos muy visibles y muy claros que tiene en algunos territorios urbanos, que bueno, en el caso de Buenos Aires y de las villas, fue particularmente notorio. Vos me preguntabas, bueno, ¿qué cambió a nivel internacional? Me parece que centralmente los paradigmas son diferentes. Ya no se habla de estos grandes planes de desalojo masivo, violento, compulsivo, y se empieza a pensar ya desde hace un tiempo, hace décadas, se está hablando mucho más de integración. Los organismos internacionales de crédito suelen apuntalar estas políticas de integración sociourbana,
y bueno, eso es un cambio muy positivo en términos de el acceso a la ciudad y a todos los bienes que están concentrados ahí. Sí, yo te lo planteaba desde el punto de vista migratorio, ¿no? De los países limítrofes, porque vos derrumbás el mito de que, a ver, que la población villera es culpa del aluvión zoológico peronista, digamos, que es Ujú, el exacto. discurso de aquel diputado tan desagradable San Martino que lo definía así al peronismo. Y que, a ver, fueron inmigrantes muy blanquitos y muy Ujú, polaquitos todos y muy ordenaditos que hicieron aquella sí, villa de desocupación. Hablo exacto. ahora de, a ver, bolivianos, paraguayos y peruanos, que creo que ese es el orden. No, no sé cuál es el orden y cuáles son las épocas de esas masas migratorias que terminan viviendo en barrios periféricos, en villas. Sí, en la década del 60 ya hay registros de población boliviana en villas. Hay un barrio que antes era Villa Piolín y ahora es el barrio Charrúa, que mantiene mucho las tradiciones de Bolivia, con las festividades, las comidas. Pero bueno, te decía, ya desde la década del 60 era visible la población, y te diría desde la década del 50 también, que hay registros de población proveniente de Paraguay y de Bolivia, más recientemente también de Perú, y bueno, durante la década del 90, con el 1 a 1, también llegó mucha gente buscando mejores condiciones salariales. Mm. Sí. A ver, narcotráfico. Ujú. ¿Cómo registraste vos la puerta de ingreso, el desarrollo del narcotráfico y en todo caso también el por qué, ¿no? Yo lo asociaría con este cambio global que te decía, para mí el desmantelamiento de los estados de bienestar en el mundo y que desaparecieran las garantías, bueno, básicas de trabajo, educación, salud, de una vida medianamente contenida, que también se traducía en comunidades mucho más solidarias, porque el que era vecino, el compañero de trabajo, pariente, eso daba lugar a vínculos muy sólidos que, bueno, estas transformaciones en el mundo del trabajo impactan muy fuertemente sobre esos vínculos, erosionándolos, y eso desde mi punto de vista es la clave para entender también por qué está esta vulnerabilidad ante las adicciones, que la gente se vuelve tan, bueno, que se vuelven lugares tan permeables a las drogas más duras y más nocivas, para empezando desde muy chiquitos. Me parece que hay que entenderlo desde ese lugar, sin moralizar, sin juzgar, pero sí es un problema gravísimo que afecta los vínculos entre quienes viven ahí, que hace que se pierdan códigos. Yo esto lo fui viendo también, dar apoyo escolar por el 95 más o menos hasta el día de hoy. Bueno, el barrio cambió mucho y las adicciones pasaron a ser un problema que antes no tenía las dimensiones que tiene hoy. Yo lo leería desde ese lugar. Em, yo lo hablé bastante, con María Migliore, la ministra de Ujú, Desarrollo Social de la ciudad, que me parece un personaje muy, muy interesante y que ujú. sabe bastante de lo suyo. Y que hay en la ciudad de Buenos Aires, con esta gestión, a ver, antes de decir si es buena o es mala, porque la verdad que no lo sé, porque no vivo ahí, tendría que tener la vivencia, aparte de la estadística, para ver si las políticas sociales son buenas. Sí sé que son muy activas, y sé también que el oficialismo las tuvo bastante invisibilizadas, porque hay un sector del electorado del propio gobierno que no le gusta mucho el trabajo en los barrios populares. Ahora, María salió bastante a contrarrestar el tema de las críticas al pobrismo y a la identificación del villero con el delincuente o el desempleado o el que no quiere trabajar o todas esas cosas. Eh, ¿Cómo ves vos en tu historia la evolución de la integración del afuera hacia adentro, no de la villa hacia la sociedad, sino de la sociedad hacia la villa?
evolucionaron puentes, evolucionaron tendencias de una integración mayor. ¿Cuándo empezó a suceder eso? ¿La democracia jugó algún papel en ese tema? Sí, la democracia definitivamente jugó un papel en ese tema y la lucha histórica también de las distintas organizaciones que nuclearon a las villas de la ciudad, que tuvieron como principal demanda mantener la localización original de sus viviendas. Es decir, que no es lo mismo ser relocalizados en grandes complejos de vivienda social en zonas periféricas que estar cerca de los lugares donde trabajan, donde estudian, donde está la salud. Eh, o sea que como principal agente de cambio yo diría que toda la gente que en algunos casos dejó la vida para que eso se cumpliera, es como lo primero que nombraría para pensar por qué ahora es atendida esa demanda, al menos parcialmente. Segundo, como te decía, y también como consecuencia de estos movimientos en distintas ciudades del mundo, eh, es un consenso internacional, es decir, los organismos de crédito ya ahora no están tan cerca de esas políticas o no son tan favorables a impulsar esas políticas de grandes desalojos masivos, simultáneos, con relocalizaciones en esos enormes complejos de monoblocks situados en las afueras de las ciudades y tienden más a buscar lugares estratégicos donde la vida sea más fácil y a garantizar que eso se respete. Dicho esto, bueno, en Argentina, y ahí me meto como en el tema más espinoso, porque yo trato de no meterme tan directamente con la política en el día a día, pero sí, hay una intervención mucho más activa en la ciudad, pero ya con políticas muy diferenciadas, es decir, cada una de las villas que se urbaniza tiene su propio tratamiento y así como no existen esos grandes planes de desalojo, las urbanizaciones también son focalizadas, son fragmentarias, hay políticas distintas, distintos materiales, distintos niveles de participación de esas comunidades en cada uno de estos procesos, es decir, ya no hay grandes planes globales tampoco de urbanización, sino que se va dando de modo diferenciado en cada villa. Eh, lo importante en cada uno de estos casos, desde mi punto de vista, es que aprovechando esta coyuntura internacional, donde ya es más fácil acceder a recursos de estos organismos internacionales de crédito que recomiendan ese tipo de políticas de integración y que las favorecen y que dan recursos para esto, me parece muy importante que no quede en el marketing, que no digo que quede en marketing, digo, me parece muy importante que exista una mejora real en las condiciones de vida, que si una persona es desalojada de su vivienda para ofrecerle otra que va a tener que pagar durante años y años y que va a llevarle mucho esfuerzo pagarla por más que tenga facilidades y beneficios y el valor de esa propiedad sea inferior al valor de mercado. Dicho esto, digo, con todos esos paréntesis, que ese pasaje de su propia vivienda a la vivienda nueva sea para mejor, que signifique realmente una mejora, que no signifique tener que caminar 2 kilómetros para salir del barrio hasta el primer colectivo, que no signifique que los materiales de la nueva construcción sean de peor calidad que los que ya tenían su propia vivienda. Entonces, yo festejo que existan las urbanizaciones, festejo que haya intervenciones muy activas en este sentido, pero quisiera, digo, yo desearía que siempre se escuchen las voces de las personas que van a ser usuarias de las nuevas viviendas y que se atienda a sus necesidades más urgentes. Esto que te decía, si la nueva vivienda va a estar a 2 kilómetros de la primera parada de colectivos y antes se accedía, no sé, a 100 metros,
si antes la vivienda era de material y una persona o una familia había invertido, no sé, 8 o 10 años en construirla, en hacer las habitaciones para cada uno, bueno, que eso no sea, y si esto va a haber que pagarlo y después eh, hay que pagar los servicios y todo lo demás, bueno, que sea una mejora real. Y para que sea una mejora real hay que escuchar a quienes van a usar esas casas. Ujú. Sí, esta cosa del consenso, ¿no? O sea, el consenso Exacto. en todos los planos, o sea, el consenso que contemple condiciones de vida, cultura, posibilidades, desplazamientos, o sea, que nada sea para peor, sino que todo sea por lo menos igual o parecido, ¿no? Pero bueno, porque hemos visto también estas cosas de muchos planes de vivienda que se hicieron en base a materiales de muy baja calidad, o sea, muy industrializados y muy tipo cartón prensado, ¿no? O sea, que vos pasaste de una vivienda de Históricamente material. también, históricamente yo te agregaría que muchas veces el Estado construyó nuevas villas, por ejemplo, los núcleos habitacionales transitorios de la época de Onganía, que eran viviendas pensadas para reeducar a la población, porque se creía que la pobreza era un problema cultural, porque se creía también que la gente que venía de los migrantes internos no sabían habitar la ciudad. Esa era una creencia falsa, pero que se instaló muy fuertemente y que generó diagnósticos cerrados sobre bueno, las políticas que había que aplicar. Entonces se construyeron lugares transitorios donde educar a la gente en estas supuestas buenas prácticas sobre cómo habitar la ciudad, y esos núcleos habitacionales transitorios se transformaron en nuevas villas. Lo mismo pasó con los grandes conjuntos habitacionales como Fuerte Apache, Carlos Gardel. Entonces, fueron muchas las veces donde el Estado construyó vivienda social que terminó construyendo vivienda que se deterioró muy rápidamente, y hay que tener muchísimo cuidado en que eso no pase. Es decir, bienvenida a toda intervención, bienvenida a toda inversión en quienes más lo necesiten, pero tiene que ser una inversión de calidad y participativa. Ujú. Decime o contanos, ¿cuál fue, a ver, en una investigación de tanto tiempo, cuál fue el dato o los dos datos o el ABC de datos que dijiste, wow, esto no lo sabía, no lo imaginaba, pensé toda la vida que era al revés o que no existía, o sea, porque el investigador muchas veces se sorprende con la realidad, ¿no? O sea, el mal investigador es el que comprueba todo lo que quería saber y chao. Si no te sorprendes con algo, no investigaste en serio, porque la realidad es mucho más compleja que lo que uno puede pensar a priori. Todo el tiempo me sorprendo a medida que voy leyendo y a medida que voy investigando. Eh, Primero, lo primero que me llamó la atención fue este juicio que le ganaron a la dictadura, porque yo venía leyendo que todo lo que fue el terrorismo de Estado, todo lo que fue la represión durante la dictadura, y bueno, pensar en la posibilidad de que desde las villas se pudiera organizar entre 5 villas diferentes distintos juicios y por la vía legal frenar el avance de las topadoras. Eso fue algo que no tardé en asimilarlo, por más que lo venía escuchando mucho en Retiro, que se hablaba del tema. Bueno, cuesta, como que cuesta entender que eso haya pasado y que haya sido posible. Después, esto que te decía sobre los orígenes de las villas, en mi tesis de licenciatura escribí, como escribe la mayor parte de la gente que escribe sobre el tema, bueno, se formaron a mediados del siglo XX con la afluencia masiva de migrantes internos, y me sorprendió mucho encontrarme con Villa Desocupación y con estos primeros habitantes de un barrio precario conocido de esa manera, que eran europeos. Y bueno, lo último es esto que te decía sobre la ausencia de los comedores, es decir, históricamente, por lo menos hasta el 70, sí, hasta el 83, fines, en realidad hasta fines de la década del 80 no hay registros de comedores. Y yo empecé a escribir en un momento, bueno, habré empezado en 2003, 2004, en un momento donde la crisis todavía no había sido superada y el hambre estaba muy presente en los barrios y en general en la ciudad. Entonces,
no encontrar registros de que existieran los comedores, cuando yo misma había estado dando apoyo escolar en un comedor, eso me llamó mucho la atención, que el hambre no tuviera la dimensión que yo conozco con mi propia vivencia, ¿no? Era otra época, otro momento del país y no había comedores, no había, el hambre no tenía la centralidad que tiene hoy. Ujú. Valeria Snitkovsky, la rusa, desde, a ver, aquellos rincones de Villa Desocupación llena de polacos y rusitos y checoslovacos y qué sé yo, a esta maravillosa historia de las villas tan necesario para entender el lugar donde vivimos. Gracias, Valeria. Muchísimas gracias. Ojalá puedas venir hoy a la biblioteca a las 7, que No, se justo presenta arranco el la tele libro. a esa hora, a esa hora entro a la tele. Bueno, igual miles de gracias. Un abrazo grande, gracias. Abrazo enorme. Energizate en un lugar único, andino, ancestral. Energizate en Jujuy. Disfruta su gastronomía, su cultura, sus vinos, la energía de su gente. Jujuy, energía viva.